Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos para un vídeo lleno de chismes jugosos, noticias frescas y sobre todo, mucho drama del bueno, porque hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón a todos, una pareja que creíamos que nunca volveríamos a ver junta, pero que, oh sorpresa, el destino parece tener otros planes. Sí, señoras y señores, prepárense porque vamos a analizar el supuesto reencuentro explosivo entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué pasó realmente? ¿Será cierto todo lo que se dice? ¿Hay posibilidades de reconciliación? Agárrense que empezamos. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores y especulaciones, les pido un favor enorme. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de mis vídeos y aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, porque créanme, vienen cosas muy interesantes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, especialmente después de su explosiva química en la serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocimos en muchos países. Su romance traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del momento. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en esos cuentos de hadas que tanto nos gustan. Pero como suele suceder en la vida real, la magia no duró para siempre. Después de un tiempo juntos, y para sorpresa de muchos, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans, quienes no podían creer que su pareja favorita había llegado a su fin. Las razones nunca quedaron del todo claras. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, incluso de la presión mediática. En fin, lo cierto es que cada uno siguió su camino y, al parecer, mantuvieron las distancias durante un tiempo. Y aquí es donde la historia se pone interesante, y vaya que se pone interesante. En las últimas semanas han surgido rumores cada vez más fuertes, casi diría que ensordecedores, sobre un posible reencuentro entre Hande y Kerem. Fotos, vídeos, testimonios de supuestos testigos, todo parece indicar que algo está pasando entre ellos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo una ilusión alimentada por sus fans, o realmente hay fuego debajo de las cenizas? La pregunta del millón, y vamos a intentar responderla juntos. Vamos a analizar la situación con lupa, como si fuéramos verdaderos detectives del amor. Primero, las fotos. Han circulado varias imágenes de Hande y Kerem en los mismos lugares, aunque nunca juntos en la misma foto. Por ejemplo, se les ha visto en los mismos restaurantes de moda en Estambul, los que solo los famosos y los influencers conocen. También se dice que fueron vistos por separado, en la misma galería de arte durante la inauguración de una exposición de un artista turco emergente. Incluso, atención a esto, se dice que coincidieron en un viaje al extranjero. Rumores apuntan a que ambos visitaron Italia, aunque no hay fotos que los muestren juntos en Roma o Florencia. Claro, podríamos decir que son coincidencias, que Estambul no es tan grande y que es normal cruzarse con gente conocida. Pero, ¿tantas coincidencias? Empieza a ser sospechoso, ¿no creen? A ver, seamos honestos, ¿cuántas veces te encuentras a tu ex en el mismo restaurante, en la misma galería, y en el mismo país, en el mismo viaje? Demasiado para ser casualidad, ¿verdad? Luego están los vídeos. En algunos vídeos grabados por fans, se puede apreciar a Hande y Kerem interactuando de lejos. No hay contacto físico, ni siquiera una conversación audible, pero sí miradas, sonrisas cómplices, detalles que para muchos son prueba suficiente de que hay algo más que amistad entre ellos. Recuerdo uno en particular, grabado en un evento benéfico al que ambos asistieron. Hande estaba hablando con un grupo de amigos cuando, de repente, su mirada se cruzó con la de Kerem, que estaba al otro lado del salón. Hubo una breve pausa, un intercambio de miradas que duró apenas unos segundos, pero que fue suficiente para encender las alarmas de los fans. Esa mirada lo decía todo. Estos vídeos han sido analizados hasta el más mínimo detalle por los fans, quienes han encontrado pistas y señales donde otros solo ven casualidad. Han ralentizado las imágenes, han ampliado las sonrisas, han estudiado los gestos. Son unos verdaderos expertos en lenguaje corporal. Y por último, pero no menos importante, los testimonios. Varias fuentes cercanas a la pareja han afirmado que Hande y Kerem han estado en contacto en las últimas semanas.
Se dice que han tenido conversaciones largas y profundas, que han intentado aclarar malentendidos y que están dispuestos a darse una segunda oportunidad. Un amigo en común, que prefiere mantenerse en el anonimato, reveló a una revista del corazón que Ande y Kerem han estado saliendo a cenar a lugares discretos, lejos de las miradas indiscretas de los paparazzi. Quieren mantener las cosas en secreto por ahora, dijo la fuente. Por supuesto, estos testimonios hay que tomarlos con pinzas, ya que no hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y este río suena con fuerza, créanme. Ahora bien, ¿qué podría haber provocado este supuesto reencuentro? La pregunta que todos nos hacemos. Hay varias teorías al respecto, cada una más interesante que la anterior. Algunos creen que el tiempo ha curado las heridas y que ambos han madurado lo suficiente como para superar sus diferencias. Recordemos que cuando terminaron, ambos eran muy jóvenes y estaban lidiando con la presión de la fama. Ahora, quizás, han aprendido a manejar mejor la situación y están más preparados para una relación seria. Otros piensan que la presión de los fans ha jugado un papel importante, ya que Ande y Kerem son conscientes del cariño y el apoyo que reciben de su público. No olvidemos que los fans de Senkalkam son extremadamente leales y apasionados. Han creado comunidades online, organizan eventos, y no han dejado de expresar su deseo de ver a Ande y Kerem juntos de nuevo. Y otros, más románticos, simplemente creen que el amor verdadero siempre encuentra la forma de volver. Porque el amor es así, amigos, un sentimiento poderoso que puede superar cualquier obstáculo. Personalmente creo que una combinación de todos estos factores podría haber influido en este reencuentro. El tiempo, sin duda, ayuda a poner las cosas en perspectiva. La presión de los fans, aunque a veces puede ser agobiante, también puede ser un incentivo para intentarlo de nuevo. Y por supuesto, el amor, si es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. Además, hay que tener en cuenta que Ande y Kerem comparten una historia muy especial. Trabajaron juntos durante mucho tiempo, vivieron momentos intensos, y crearon un vínculo muy fuerte. Esa conexión, esa chispa, no se apaga fácilmente. Pero ojo, no nos dejemos llevar por la emoción, no nos subamos al carro de la ilusión sin tener todas las cartas sobre la mesa. Aunque todas las señales apuntan a un posible reencuentro, todavía no hay nada confirmado. Ande y Kerem son personas muy reservadas con su vida privada y es poco probable que hagan un anuncio oficial a corto plazo. Prefieren mantener las cosas en secreto y ver cómo evolucionan antes de dar el siguiente paso. No quieren repetir errores del pasado, cuando quizás fueron demasiado públicos con su relación y se sintieron presionados por las expectativas de los demás. Así que, ¿qué podemos esperar en el futuro? Es difícil saberlo con certeza, la verdad. Podría ser que este reencuentro sea solo un espejismo, un momento fugaz que no conduzca a nada más. Quizás solo se están dando una oportunidad para hablar, para aclarar las cosas, sin expectativas de volver a estar juntos. Pero también podría ser el inicio de una nueva etapa en su relación, una segunda oportunidad para construir un amor aún más fuerte y duradero. Un amor que haya aprendido de los errores del pasado y que esté preparado para enfrentar los desafíos del futuro. Lo que sí es cierto es que el mundo entero está pendiente de Ande y Kerem. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra es analizada al milímetro. Su historia sigue generando pasión y expectación, y no es para menos. Son una de las parejas más queridas y admiradas del momento, y todos queremos verlos felices, juntos y enamorados. Porque nos encantan las historias de amor, nos hacen creer en la magia y en los finales felices. Mientras tanto, solo nos queda esperar y observar. No dejarnos llevar por los rumores infundados, ni creernos todo lo que leemos en Internet. Mantener la calma y la objetividad, y recordar que la vida de Ande y Kerem les pertenece solo a ellos. Debemos respetar su privacidad y dejar que tomen sus propias decisiones, sin presiones ni juicios. Ellos son los que tienen que decidir qué es lo mejor para ellos, y nosotros debemos apoyarlos, pase lo que pase. Y ahora, vamos a hablar un poco de las posibles consecuencias de este reencuentro. Si Ande y Kerem deciden darse una segunda oportunidad, su popularidad se disparará aún más. Se convertirán en la pareja del momento, en el ejemplo a seguir, en el símbolo del amor verdadero. Las marcas y las empresas se pelearán por tenerlos como imagen, y su agenda se llenará de proyectos y compromisos. Podrían incluso protagonizar una nueva serie juntos, imagínense el éxito que tendrían.
Pero también habrá aspectos negativos. La presión mediática será aún mayor, y tendrán que lidiar con el acoso de los paparazzi y las críticas de los haters. Su vida privada será constantemente expuesta y juzgada, y tendrán que aprender a manejar la fama y la atención de los medios. Tendrán que ser muy fuertes y estar muy unidos para superar estos desafíos. Por otro lado, si el reencuentro no funciona, las consecuencias podrían ser devastadoras. La decepción de los fans sería enorme y la imagen de Hande y Kerem podría verse afectada. Tendrían que lidiar con el fracaso y la tristeza, y superar una ruptura dolorosa y pública. Sería un golpe muy duro para ambos, tanto a nivel personal como profesional. En definitiva, el futuro de Hande y Kerem es incierto. Solo el tiempo dirá si este reencuentro es el inicio de un cuento de hadas o el final de una historia de amor. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento, apoyando sus proyectos y respetando sus decisiones. Y crucemos los dedos para que, pase lo que pase, ambos sean felices. Que encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Y bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Como siempre, les invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino? Me encantaría leer sus opiniones. ¿Cuál es vuestra teoría favorita sobre este posible reencuentro? ¿Creéis que los fans tienen razón al ver señales donde otros solo ven casualidad? Compartid vuestros pensamientos. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado, hemos explorado los rumores sobre un posible reencuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando las fotos, los vídeos y los testimonios que han surgido en las últimas semanas. Hemos considerado las posibles razones detrás de este reencuentro y las consecuencias que podría tener en sus vidas y carreras. Hemos destacado la importancia de respetar su privacidad y de no dejarnos llevar por los rumores infundados. Hemos recordado que el tiempo, la madurez y el amor pueden ser factores clave en esta posible reconciliación. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Sois los mejores, de verdad. Ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chisme bomba. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se arrepentirán. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, el amor está en el aire. Hasta la próxima.